Muy buenos días, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo. Una vez más estamos aquí, listos ya para traer esta otra enseñanza que estamos dándole secuencia al tema que tenemos presente, que se titula Quebrando al hombre exterior para que viva el hombre interior. En esta mañana quiero hablar, amados hermanos, acerca de lo natural, lo sobrenatural en lo natural. Vamos a hablar acerca de lo natural sobre lo natural. Y para esto quiero invitarles a que abran sus escrituras en San Juan capítulo 3 y versículo 6, que dice así la palabra del Señor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero para confirmar, amados hermanos, también quisiera que leyéramos en el capítulo 8 de Romanos capítulo 8 y versículo 5. Vamos a tomar lectura de este versículo para continuar con la enseñanza de esta mañana. Amados hermanos, Dios bendiga a todos aquellos que nos sintonizan y que nos ven por este medio desde allá de Los Ángeles, California. Un saludo muy especial para todos, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Dice así el versículo 5 de Romanos capítulo 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Amados hermanos, esta es una realidad. Sabemos que todo aquel que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Los que son de la carne, son de la carne. Los que piensan en la carne, son de la carne. Y los que son nacidos del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Para comenzar la enseñanza de esta mañana, quisiera hacer un pequeño resumen acerca de lo que vimos nosotros en la enseñanza anterior. Decimos decíamos que en la enseñanza anterior hablábamos acerca de la ilustración del grano de mostaza, que es necesario que el grano de mostaza caiga a tierra para que sea destruido y que por ahí nazca una planta y que esta planta lleva mucho fruto. Es así como también decíamos que qué importante es que el hombre se someta a la voluntad del Espíritu Santo para que pueda morir el cuerpo exterior y así que viva el espíritu en lo interior y que el hombre interior pueda dar mucho fruto. Y decíamos también que cuando una persona no es no es quebrantado, que su cuerpo exterior no es quebrantado por el espíritu, lamentablemente nunca puede llevar a frutos. Pero cuando el hombre exterior permite que el espíritu cobre vida en el hombre interior, entonces el hombre interior somete a la voluntad al cuerpo exterior y el cuerpo interior hace la voluntad del Padre y lleva mucho fruto. En esta mañana, al hablar acerca del tema que estamos mirando, queremos hablar sobre algo muy importante. Podemos hacer una observación y esta observación es bien importante porque durante mucho tiempo hemos escuchado acerca de la cruz, tanto que ya nos parece que lo sabemos todo al respecto, pero sabemos en realidad qué es la cruz. Creo que muchos nos preguntamos eso. ¿Sabemos en realidad qué es la cruz? Bueno, el significado de la cruz es simplemente el quebrantamiento del hombre exterior. Eso es el quebrantamiento del hombre exterior.
La cruz pone fin al hombre exterior, destruye todo lo exterior, sea opiniones, métodos, sabiduría, egocentrismo y todo lo demás. Una vez que todo esto sucede, el hombre interior puede salir libremente y el espíritu puede funcionar. La razón de todo esto es maravillosa, porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, 24, pero los que son guiados, dice, por el Espíritu, todos aquellos que son guiados por el Espíritu pueden hacer la voluntad de Dios. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, porque todos los que vencemos, porque todos los que vivimos por el Espíritu debemos andar por el Espíritu, porque todos los que vencemos lo terrenal, lo natural, vivimos en lo sobrenatural. Qué bueno es esto, amados hermanos, cuando alguien vive dirigido por el Espíritu, realmente es una bendición gloriosa en nuestra vida, porque nosotros podemos experimentar que lo natural se somete a lo sobrenatural. Cuando hablamos de lo sobrenatural, podemos decir que lo sobrenatural es lo que proviene de Dios, no es algo natural. Lo natural es lo que nosotros tenemos en torno. Podemos poner un ejemplo. Tengo una mesa, es natural. Tengo una silla, es natural. Tomo un vaso de agua, es natural. Tengo hambre de comer algo, todo eso es natural. Sin embargo, nosotros podemos considerar que lo sobrenatural es espiritual. Lo sobrenatural nosotros no lo podemos ver. Hablando acerca de lo espiritual, todo lo espiritual es sobrenatural y todas las cosas nosotros no podemos verlas porque son cosas sobrenaturales. Sin embargo, cuando el hombre exterior o el hombre natural permite que lo sobrenatural venga a nuestra vida, nosotros ya no somos iguales, somos diferentes, ya nosotros podemos ver las cosas de otra manera y eso es maravilloso porque al descubrir que lo sobrenatural vive en nosotros, nosotros descubrimos que somos capaces de hacer cosas que realmente para el hombre le pueden parecer locura, pero que para nosotros sabemos que esto es sobrenatural, que es por el Espíritu. Al hombre le parece locura, pero para el hombre esto es una gran bendición, porque descubre que vive en otro nivel, no en el nivel del hombre natural, sino en el nivel del hombre sobrenatural. Qué hermoso es, amados hermanos, todo esto. Podemos decir que realmente si el hombre vive en lo sobrenatural, es diferente al hombre natural. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Bien, de acuerdo a lo que dice 2 de Corintios, versículos 13 y 14, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda senda de justicia y de verdad. Yo quiero recordar el último versículo que leíamos nosotros en el último tema que vimos y este versículo es bien importante. Este versículo nosotros lo vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, y me seréis testigos en Jerusalén,
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el hombre vive dirigido por el Espíritu de Dios, el hombre recibe poder y sabiduría. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que el hombre no puede, el hombre espiritual, el ministro de Dios tiene que ser dotado, capacitado de de unas herramientas que son importantes en el ministerio del Señor. Y he hablado acerca de que la sabiduría es bien fundamental, el conocimiento de la palabra de Dios, como también el discernimiento de la palabra, ¿no? Y que es necesario que el hombre sea dotado de poder y autoridad y revelación. Si estas herramientas no existen en nuestra vida, realmente nuestro ministerio puede ser demasiado corto, quizás, o no va a funcionar a un nivel más alto. ¿Por qué decimos esto, amados hermanos? Lo decimos por lo que dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Dice, pero dice el Señor, recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que le podremos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda senda de justicia y de verdad. Pero qué lamentable es, amados hermanos, cuando faltan estas herramientas en nuestra vida. Nuestro ministerio no va a funcionar igual. Pero si el Espíritu nos dirige a nosotros, entonces nosotros caminamos en un nivel sobrenatural, venciendo lo natural, ya no mirando las cosas naturales, sino mirando sobre todo lo que es sobrenatural. Porque dice así la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera, que ya nosotros no caminamos con palabras enseñadas de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu. Porque el Espíritu se encarga de acomodar, escuchemos bien esto, se encarga de acomodar lo espiritual a lo espiritual. El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque él vive solamente en lo que circula, él mira solamente lo que le circula a su alrededor. No puede percibir las cosas que vienen de arriba, las cosas que vienen de nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros percibimos lo espiritual, lo que viene de arriba, nosotros vivimos en un nivel sobrenatural. No vivimos en lo natural, vivimos sobre lo natural, que es lo que trae sobre nuestras vidas el Espíritu de Dios. Y cuando el hombre interior es dirigido por lo sobrenatural, por lo que viene de Dios, por lo que viene del Padre, por lo que revela el Espíritu Santo, por lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros percibimos, podemos ver todo lo que es sobrenatural, todo lo que es del Espíritu. Y de esta manera es que nosotros podemos entender y discernir las cosas espiritualmente. Qué bueno es nuestro Señor, amados hermanos. A continuación, quisiera exponer un puntito más, que es viendo en lo sobrenatural. Este punto es bien interesante.
ya que nosotros, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, ya nosotros vivimos en un nivel sobrenatural, decíamos antes. Y cuando alguien vive en lo sobrenatural, puede ver lo sobrenatural. Quiero que entendamos este punto. Hay dos puntos aquí. Vivimos en lo natural y podemos ver lo sobrenatural. Podemos ver lo del Espíritu de Dios, pero podemos ver también a los gobernadores de este mundo, que son los que gobiernan al hombre natural. Podemos verlo de una forma no naturalmente, no mirando al hombre, sino mirando a los espíritus, mirando a los espíritus o al espíritu del diablo, que es el enemigo del hombre en el mundo. Y para eso yo quisiera, primero quiero que miremos unos versículos que están en San Lucas, capítulo 10 y versículo 17 al 19, donde dice la palabra, Jesucristo mismo, él mismo comisionó a los 70. ¿Cuántos hemos leído este párrafo o esta escritura? Sabemos que en cierto tiempo el Señor comisionó a 70 y los envió, y cuando estos regresaron, dice la palabra aquí en el versículo 17, dice que regresaron con gozo, diciendo, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, y Jesucristo les contestó en el versículo 18, Jesucristo les contestó y dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto da a entender acerca del poder de Dios, que tiene el poder para poder deshacer cualquier obra de Satanás, cualquier espíritu. Jesucristo aquí atestigua de que él miró cómo Satanás por su rebelión cayó del cielo como un rayo a la gran velocidad. Imagínense ustedes la velocidad de un rayo. Así Satanás fue destronado de allá del reino de los cielos. Pero esta enseñanza la vamos a traer en otra ocasión más adelante, ya que no hemos llegado hasta ahí todavía. Pero también encontramos que en el versículo 19, Jesucristo dice lo siguiente. Dice así, dice, he aquí, dijo Jesucristo, os doy potestad. Oiga bien, cuando Jesucristo dice que él da potestad en el versículo 19 de lo que estamos leyendo en San Mateo, en San Lucas, perdón, San Lucas capítulo en San Lucas capítulo, perdón hermanos, denme un segundito, en San Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19, encontramos ya en el versículo 19 lo que dice la palabra del Señor. Dice que él está dándole potestad a la iglesia. Mire qué hermoso es esto, amados hermanos. Nosotros no estamos solos. Todos los miembros, todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido el poder de poder, dice, hollar serpientes y escorpiones, y refiriéndose a demonios y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano, esto es muy importantísimo, es muy hermoso saber que Jesucristo, nuestro Señor, él nos da esa potestad, ese poder para poder vencer a nuestro adversario, que es el enemigo de nuestras almas. Este poder es para la iglesia del Señor. Tenemos la autoridad para vencer al enemigo
cuando quebramos al hombre exterior. Esto no se puede dar en el hombre natural. Esto solo se puede dar en aquellos que vivimos en lo sobrenatural. Y esto es hermoso, amados hermanos, porque podemos entender por el Espíritu que nosotros ya no vivimos en lo natural, vivimos en lo sobrenatural. Y esto es bien importantísimo. Decíamos que en este punto que estamos mirando, que es mirando lo sobrenatural, podemos entender que tenemos la autoridad, tenemos el poder para vencer a los demonios y al diablo y a todos sus espíritus. Pero esto se da solamente cuando el hombre interior es dotado de lo sobrenatural. Cuando el hombre es dotado de lo sobrenatural, entonces nosotros podemos mirar a los espíritus del diablo. Oiga bien, tenemos hasta esa capacidad. Cuando alguien vive en el espíritu, cuando alguien es que ha vencido al hombre natural, estamos hablando del tema lo sobrenatural en lo natural. Cuando el hombre sobrenatural ha vencido a lo natural, cuando lo sobrenatural vence a lo natural, es porque es dirigido por el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios nos dirige a nosotros, nosotros podemos ver los espíritus. Es por eso de que nosotros entendemos lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Mire, es increíble esto. Hay un problema muy grande en la iglesia del Señor hoy día. Hay hermanos en la iglesia que por nada se molestan, que por nada se van de la iglesia. Tal vez porque alguien no le dio la mano, tal vez porque alguien por alguna razón le da la mano, pero voltea a la persona a ver a otro lado. Este hermano se resiente, dice, no me miró. Esas son pequeñeces, amados hermanos. Son cosas pequeñas realmente que no tienen sentido. Pero en todo esto trabaja un adversario que se llama el diablo. Y algo otros tal vez porque miran que les hacen un desprecio a sus hijos, sienten ellos que sus hijos son despreciados, que los tratan mal. Algo otros porque realmente ya tienen problemas más fuertes en las familias, problemas en el hogar, pleitos con los hijos, pleitos con tu compañero de trabajo, aún con el chofer que maneja tu carro, o contigo mismo cuando ves que el carro no te enciende, te llenas de coraje y empiezas a decir palabras que no deberías de decir. En ese momento, cuando sientes ese coraje, es porque tú estás siendo influenciado por las fuerzas que gobiernan las regiones celestes, que son los espíritus de Satanás. Por eso es que quiero aclarar esto. Quiero decirles, amados hermanos, que cuando el hombre es natural, siente todas estas cosas, siente todo lo que antes ya mencioné. Pero cuando el hombre sobrenatural es dirigido por el Espíritu, cuando lo sobrenatural está sobre nuestra vida, porque todo lo que es espiritual es algo sobrenatural, tanto como lo divino, como también lo maligno. Lo divino viene de Dios y lo maligno viene del diablo, que también es sobrenatural. Hay que entender esto, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades que gobiernan en los aires. Esto es sobrenatural, esto no es natural. ¿Por qué razón digo esto? Porque simplemente tú puedes ver un vaso de agua, puedes ver el agua, es clarita, pero no la puedes ver. Sin embargo, los espíritus son invisibles, los espíritus tú no los vas a poder ver. Esos andan en los aires, esos gobiernan en los aires. Dice la palabra que gobiernan en las regiones celestes. Y cuando estos espíritus gobiernan en las regiones celestes, tú no los puedes ver, porque son espíritus. Un espíritu tú no lo puedes ver. Sientes el aire, ¿cierto o no?
Nosotros sentimos que el aire sopla y sabemos de dónde viene, mas no sabemos para dónde va. Puedes sentir que el aire pega sobre tu cuerpo, pero no lo puedes ver. Así son los espíritus. Los espíritus llegan a tu mente, no los puedes ver. Pero el hombre sobrenatural sí puede ver los espíritus, conoce la influencia de los espíritus. Aún muchas veces hemos visto, porque a mí me ha pasado, yo he visto muchas veces cuando han descendido por visión, han descendido espíritus sobre algunas personas que están en la iglesia. Y esto es terrible, amados hermanos, porque a veces estos hermanos, cuando uno va y les dice, mira hermano, ora, porque este día yo pude ver que un espíritu se posesionó de ti, y estos hermanos se vuelven contra uno y dicen, bueno, ¿quién es este? ¿Qué sabe este acerca de esto? No, mi hermano, lo que pasa es que nosotros vivimos, ya no vivimos en un ambiente natural. Nosotros ya vemos las cosas sobrenaturales, vemos espíritus, podemos verlos con la vista espiritual, con lo que Dios nos enseña, con lo que Dios nos revela, con lo que Dios nos muestra. Bueno, continuamos con lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12, y dice así, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Ellas están en las regiones celestes. Contra estos principados, contra estas potestades, contra estos gobernadores, es que nosotros tenemos lucha, y contra las huestes de maldad, que son espíritus que tú no los ves, pero que existen. Y es por eso que vemos tanta frialdad en la iglesia en muchos, porque muchos a veces llegan a la iglesia, van buscando del Señor, pero en la casa le dieron la oportunidad quizás al hombre natural que se apoderara de ellos. Tuvieron un pleito en la casa, llegan a veces deprimidos, cansados del trabajo, tal vez porque el patrón los trató mal o no hicieron algo bueno en el trabajo. Dejan que lo natural, lo que se mira, lo que se ve, los domine. Y esto no es bueno, esto es malo, porque el hombre, nosotros, los hijos de Dios, todo cristiano, tiene que aprender a ver lo sobrenatural. Cuando nosotros vemos lo sobrenatural, pasamos a otro nivel espiritual. ¿Qué? Decimos nosotros que lo natural no nos va a servir, sí nos va a servir. Pero el hombre sobrenatural tiene que controlarlo, porque entonces, ¿cómo podría bendecir el Señor a la iglesia? ¿Cómo podríamos nosotros poner manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanos? Este cuerpo es natural, pero recordemos que cuando lo sobrenatural toma control, este cuerpo natural es dirigido, ya está destruido, ya no hay opiniones del cuerpo natural. Ya lo sobrenatural está en un ambiente, en un nivel más arriba. Entonces podemos ver al hombre natural frustrado. Podemos mirar al hombre natural cuando llega a la iglesia, no siente deseos de alabar a Dios porque ha tenido problemas en la vida. ¿Por qué razón? Digo otra vez, porque le dieron la oportunidad a lo natural que tomara control de sus vidas. Es por eso que tenemos que aprender a vivir en el espíritu, porque decíamos en una de las enseñanzas anteriores que ya no andamos, nosotros ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Si es que el espíritu de Dios nos guía a nosotros, entonces ya nosotros no vivimos conforme la naturaleza del hombre natural, vivimos conforme las cosas espirituales. Dije antes, lo divino no se puede ver, tampoco lo que el diablo te presenta no te puede ver. El diablo te puede presentar muchas ofertas. Yo, por ejemplo, por muchos años fui un hombre alcohólico, y cuando yo me empinaba la botella, yo pensaba que lo hacía bien. Y muchas veces, aún después de que
pasaba tal vez grandes borracheras, yo iba a veces porque mi esposa siempre me decía, vamos a la iglesia, yo iba con ella, íbamos juntos. ¿Y qué pasaba? Lamentablemente tomaba la botella, llegaba yo y yo decía, ok, voy a orar, pero llegaba frustrado porque había algo que me dominaba por dentro, tenía una atadura de alcohol. Pero bendito sea Dios, que Dios puso en mi vida un quebrantamiento a través del alcoholismo y a través de las drogas. Un día Dios puso una úlcera en mi estómago como consecuencia de el alcoholismo y las drogas. Y quiero decirles, amados hermanos, que en cierta ocasión yo llegué a vomitar más de 4 litros de sangre aquí en mi casa y eso fue terrible. Y aún así, vomitando sangre, no le di importancia. Yo dije en mí, alguna vez tengo que morir. De todas maneras, alguien de algo, todos tenemos que morir. Y esa es una mentira de Satanás, porque el diablo lo que quiere es destruir la vida del ser humano. Entonces, ¿pero qué pasaba? Que yo vivía conforme a lo natural. No le daba la oportunidad a lo sobrenatural, a lo que proviene de Dios, a lo que viene del cielo, a la bendición del Espíritu Santo que controlara mi hombre exterior. Ahora yo puedo bendecir con lo natural que está dirigido por el hombre interior, por lo que Dios ha puesto en mi vida. Yo puedo poner manos sobre los enfermos pueden ser sanados. Y también puedo bendecir a alguien. Decía en una de las enseñanzas, también otra vez repito lo mismo, que cuando alguien quiere bendecir a alguien y no tiene el Espíritu de Dios, no puede. Y ponía como ilustración, vaya, por ejemplo, si en mi bolsa de mi pantalón yo no tengo $1 y alguien tiene una necesidad y yo meto mi mano a la bolsa para sacar ese $1 y dárselo, no le voy a poder dar nada porque no tengo nada. Así mismo es el hombre cuando no tiene a Cristo, cuando no tiene el Espíritu Santo, está vacío, no tiene nada, no puede dar nada, no puede bendecir a nadie. Ahora, amados hermanos, yo tengo en mi vida a Cristo. El Espíritu de Dios me liberó del alcoholismo. El Espíritu de Dios me liberó de las drogas. Ahora yo puedo bendecir a alguien. Y ejemplo de esto, ahora yo puedo predicarte la palabra con libertad. Puedo decirte que hay un Dios que sana, que libera, que puede liberarte de todo lo que tú piensas que necesitas ser liberado en tu vida. Te recuerdo que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es tremendo. Tenemos lucha contra espíritus que tú no los ves, pero que están en los aires, que gobiernan los aires. Si tú te sometes a la voluntad de Dios, si tú buscas a Dios y te sometes a Él, Él te va a ayudar. Acuérdate lo que dice la palabra. Siempre menciono este versículo en esta enseñanza. Dice la palabra del Señor, la Biblia, hablando en Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a mí. Tienes que tener la confianza suficiente. Tienes que confiar en Dios. Acércate. Acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Qué hermoso es el Señor, amados hermanos. Qué lindo es Dios para con nuestras vidas, que Él tiene promesas grandes. Hemos hablado en esta mañana acerca de lo sobrenatural en lo natural. Ese es el tema del cual hablamos. Recuerden que este video que hoy están mirando a través de Facebook también va a ser transmitido por YouTube. Quizás esté ya rodando el día de mañana, así que aquellos que quieran compartirlo pueden compartirlo con sus amistades, con sus amigos, y también decirles de que si no lo pueden ver por el Facebook, lo pueden ver por YouTube, que lo busquen a través de mi página. Mi nombre es Faustino Santos. Pueden buscarlo, predicaciones de Faustino Santos, a través de YouTube, y bajo el tema lo sobrenatural en lo natural. Dios les bendiga, amados hermanos. Por último, me despido de ustedes con este versículo que dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 dice así: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, amados hermanos, no tengamos miedo a nada en esta vida, porque todo lo podemos en Cristo
que Él nos fortalece. Dios les bendiga y hasta la próxima, si el Señor así lo permite y no ha venido por nosotros. Amén. Tengan muy buenos días a todos.